Esto que estáis viendo es la campiña andaluza, en la provincia de Córdoba, porque acabamos de salir de Córdoba, nos dirigimos Alberto y yo hacia Granada, donde tenemos un par de cositas que hacer, un par de cositas urgentes. La primera, esta misma tarde, tenemos que hacer una contrahistoria con nuestro querido Pepe Sotochica, que nos está esperando en este preciso instante allí en Granada. Y la segunda, no menos importante, es firmar libros, aunque esto lo haremos dentro de un día. Es decir, mañana, estamos hoy a jueves, pues el viernes a las 7 de la tarde. Bueno, pues la razón por la cual vamos a pasar 2 días en la ciudad, que para nosotros, pues como os podéis imaginar, es una pasada, porque venir a Granada siempre está muy bien, y más cuando uno viene a encontrarse con contraescuchas y con serranos. Bueno, la cuestión es que viniendo de camino hemos tenido que hacer un enlace en la ciudad de Córdoba, porque los trenes a Granada, que tampoco hay demasiados, y ya se lo recuerdo aquí a Renfe, pocos, porque son 3 al día, estaban llenos y hemos tenido que parar a coger aquí un regional, que es este de aquí, un regional de alta velocidad, que se demora, creo que es hora y pico. Tiempo más que suficiente para comentaros lo que venía leyendo ahora cuando venía de Madrid en el teléfono, mirando las noticias, que ha sido una mañana calentita desde el punto de vista informativo. Como supongo que ya sabréis, un atropello en Múnich, y luego, además de eso, la visita de Peter Hegseth a Bruselas, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, que, bueno, no la he podido llevar a la contracrónica todavía, porque mientras la preparaba es cuando se estaba produciendo. No sabíamos todavía hasta qué punto la administración Trump, que está recién llegada, se va a entregar a Vladimir Putin. Eso es lo que parece, luego ya veremos lo que sucede. Es decir, que está haciendo lo mismo o algo muy parecido a lo que hizo el propio Trump allá por el año 2020 con los talibanes. Con esos acuerdos de Doha, de Qatar, que Trump, junto con, en aquel entonces, Mike Pompeo, que era su secretario de Estado, llevaron a cabo con los jefes de los talibanes en Afganistán para cederles, no más que cederles el gobierno, porque luego la implementación fue realmente mala por parte del gobierno Biden, para normalizarles y que pudiesen integrarse dentro de lo que se había convertido la República de Afganistán. De aquellos polvos, estos lodos, es decir, la invasión de Ucrania por parte de Rusia sería inexplicable sin esa decisión, lo he contado muchas veces, y lo que nos encontramos ahora es una manera de proceder algo similar. Ha ignorado al gobierno ucraniano, que digo yo que algo tendrá que ver en esto, y parece que ha hablado Donald Trump con Vladimir Putin, y parece ser que, pues que está dispuesto a hacer a concederle una paz muy ventajosa para los intereses de Putin. El hecho es que Trump, cuando estaba en campaña electoral, dijo que él pondría fin a esta guerra de una manera rapidísima. Poco menos nada más llegar a la Casa Blanca, se convertirían los ucranianos en unos aliados en paz, mientras que los rusos volverían a ser de alguna manera aliados de Estados Unidos, quizá no tan cercanos, pero que aceptaría los dos un acuerdo. En este caso parece ser que los dos lo van a aceptar. El hecho es que Estados Unidos es el que está sosteniendo a Ucrania mayoritariamente. La Unión Europea y los europeos de la OTAN han apoyado mucho, especialmente el Reino Unido, que no está en la Unión Europea, pero sí en la OTAN, el esfuerzo de guerra ucraniano, pero sin el apoyo y la dedicación que le ha puesto a esto Estados Unidos, el Estados Unidos de Biden, pues difícilmente podríamos haber llegado al punto en el que nos encontramos ahora mismo. Es decir, seguramente Ucrania hubiera perdido la guerra mucho antes, hubiera tenido que rendirse seguramente pues en el año 2022, quizás 2023. El hecho es que el modo en el que Trump está negociando esto es, a mi modo de ver, un tanto contraproducente, porque un buen negociador, y ya sabéis que Trump se tiene por el mejor negociador del mundo, lo que llega es tratando de poner límites por donde no va a pasar. Es más, Rusia tiene claro que quiere negociar así, Vladimir Putin, pero parece ser que Trump, que para otras cosas parece un negociador magnífico, ya sabéis, The Art of Deal, en lugar de poner los límites sobre los que no puede pasar el contrario,
lo que ha sido es reconocer un plan de máximos para el contrario, en este caso para Vladimir Putin. El plan a grandes rasgos todavía está por cerrarse, no tenemos ni idea de por dónde irá la cosa, pero es posible que la cosa consista en que Rusia se queda con el territorio conquistado, seguramente tendrá que devolver Ucrania el territorio de Kursk que conquistó en la ofensiva del año pasado. No sabemos en qué se cifraría eso, no tenemos ni idea, falta todavía mucha información. Y luego otro elemento importante a tener en cuenta es que Ucrania no podría entrar en la OTAN. Es más, a Hegseth no le parece bien que Ucrania entre en la OTAN. Desconocemos las razones, porque Estados Unidos, como Estado estoy hablando, era partidario de la entrada en la OTAN por parte de Ucrania, pues desde el principio. Es más, si se había aplazado era por otras razones. Aquí de nuevo le compra el marco a Vladimir Putin de que Ucrania no es un país occidental y por lo tanto no puede entrar en la OTAN, a pesar de que en la OTAN está Rumanía, que es su vecino, en la OTAN está Eslovaquia, que es vecino, en la OTAN está Polonia, que es vecino, y en la OTAN están otras antiguas repúblicas soviéticas que, como Letonia, Estonia, Lituania, que, bueno, son hoy por hoy pues uno de los países más otanistas que existen. Luego hay otro elemento aquí importante, que yo creo que esto no debería decidirlo Estados Unidos, sino los propios ucranianos. Parece ser que entre los ucranianos hay voluntad de entrar en la OTAN, una voluntad obvia, no sé, siempre las encuestas además son claras al respecto, y quien dice los ucranianos, pues dice también su gobierno. Es un país que tiene voluntad de entrar en la OTAN, cumple con los requisitos, está en Europa, ¿sabéis? Para entrar en la OTAN uno tiene que estar o en América del Norte o en Europa, no hay mucho más. Entonces, si Japón quisiese entrar en la OTAN, pues no cumpliría los requisitos del Tratado del Atlántico Norte, que se llama así, Tratado del Atlántico Norte, y por lo tanto no podría entrar. De hecho, Turquía, que está tan al este como Ucrania, está en la OTAN pues desde el año 1950. Así que lo que vemos aquí es que al final Putin parece ser que se va a salir con la suya y ha sabido tocar la fibra sensible de Trump. Algo así como conoce bien qué es lo que le mueve, qué es lo que le afecta personalmente, ya sabéis, ese botón que hay que tocar a veces a las personas si uno quiere sacar algo de ellas. No todo el mundo vale, yo desde luego no valgo para eso, pero hay gente que sí, que conoce exactamente dónde hay que tocarte para ponerte a su servicio. Y Putin, que es un tipo que no lo olvidemos, es espía, es una persona que su trabajo antes de dedicarse a la política, durante muchos años fue a trabajar en la KGB, ha descubierto, bueno, debe descubrirlo hace tiempo porque se conocen personalmente, cuáles son los apetitos más íntimos de Donald Trump, cuáles son sus frustraciones, qué es lo que habita dentro de él, y no hace más que regalarle los oídos. Ya sabéis que Putin es muy crítico con Occidente, menos con Trump. A Trump no le ha insultado jamás, siempre le mantiene un respeto reverencial, y es más, ha llegado a decir que le robaron las elecciones de 2020. Es seguramente una de las cosas que más le guste oír a Trump. De hecho, el hecho de que se haya venido a este tipo de conversación por parte de Trump ya es llamativo. Es decir, que hay que tener en cuenta que Putin es un paria internacional, y es un paria internacional por motivos obvios. Es de hecho un tipo que está en busca y captura por el Tribunal Penal Internacional. Es un presidente que ha pisoteado el derecho internacional, un orden internacional que le conviene mucho a Estados Unidos, que para algo es el actor hegemónico y sobre el que se sustenta su propia hegemonía. El mundo en el que vivimos es el mundo posterior a dos eventos, digamos, fundamentales en la historia contemporánea, en la historia reciente. Uno es el final de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que convierte a Estados Unidos en la primera potencia mundial, y el otro es la caída del muro de Berlín y el derrumbe del bloque soviético. Es lo que ya le convirtió, no ya en el primer
la primera potencia mundial, sino en la única potencia mundial. Las circunstancias han cambiado mucho en los últimos 30 años. Vamos a hacer una paradita. Creo que es puede ser. A ver. Puente Genil. No. Puente Genil. Vamos a parar en Puente Genil. Por favor, no olvides. Puente Genil, ya sabéis, está en el Valle del Genil. En la Genil es este río que nace en Sierra Nevada. Bien. Gracias a ti. Ladies and Ahora gentlemen, nos lo va a decir we en are now inglés. approaching. Ya ha dado las notas oportunas, los avisos oportunos en todos los idiomas posibles. No, los dan solo en español y en inglés, a no ser que estemos en Cataluña, que en ese caso, o en Valencia, que en ese caso lo dan en catalán y en valenciano también. Entonces hay que parar para que puedan hablar. Bien, volviendo sobre lo que estábamos hablando, el hecho es que se preste a esto Donald Trump es normalizar a Putin, un tipo que anexionó Crimea contra el derecho internacional en 2014 y en aquel entonces todos miraron hacia otro lado, unas sanciones y tal, pero una cosa menor. Es más, le normalizaron en aquellas Olimpiadas de Sochi del año 2014, el Mundial de Fútbol, fueron dos eventos seguidos los que hubo, internacionales en los que Putin pudo exhibirse después de haber hecho la anexión de Crimea, pudo exhibirse pues como un líder mundial equiparable con cualquier líder mundial que no hubiese violentado el derecho internacional. Pero bueno, eso ya más o menos tanto Estados Unidos como la Unión Europea lo habían digerido. De aquella manera pues lo habían digerido. Pero claro, lo de 2022 ya no tenía ninguna justificación y es cuando deciden convertirle en un paria, que es lo que ha sido Putin hasta esta llamada de teléfono del otro día, que le hizo Trump y en el que al parecer pues hablaron de lo grandes que son sus dos pueblos, lo que lucharon juntos en la Segunda Guerra Mundial, etc. Luego, el hecho mismo de que Putin quiera negociar, es cierto que quiere negociar, pero no quiere negociar con los ucranianos, quiere negociar solo con Estados Unidos. ¿Por qué? Con este Estados Unidos, no con el anterior. Quiere negociar con Estados Unidos porque sabe que con Ucrania es difícil. Es decir, los ucranianos han resistido prácticamente 3 años, el tercer aniversario de la invasión será dentro de unos días, y no van a vender barata, no están vendiendo barato el pellejo, para nada. Digo, cualquier tipo de negociación con Ucrania sabe que no va a conducir a ningún lado, sobre todo si llega con un programa de máximos, de dadme una quinta parte de vuestro país. Luego hay otro elemento aquí. Putin no considera que Ucrania sea un país, esto no lo digo yo, esto lo ha dicho él en muchas ocasiones, así que ¿para qué vas a negociar con alguien que consideras inferior, que no te interesa lo más mínimo, al que desprecias continuamente? Así que por eso esta negociación quiere hacerla exclusivamente con el Estados Unidos de Trump. Es más, si alguien se alegró especialmente de la victoria de Trump en Estados Unidos, aparte de sus votantes, que obviamente se alegraron, y los trumpistas en Hispanoamérica y en Europa, ya sabéis, en Europa sobre todo son basadetes de la derecha identitaria. Aparte de eso fue el propio Vladimir Putin que dijo, aquí voy a tener una oportunidad, cosa que si se hubiese presentado otro candidato republicano o candidata, caso de Nikki Haley, o hubiese ganado Kamala Harris, pues no hubiera tenido esa oportunidad. Luego tiene en cuenta Putin otro elemento importante para él, y es que sabe que la Unión Europea no está preparada para la guerra, simplemente. Esto os lo comentaba en una contracrónica de hace ya un tiempo, os decía que los ejércitos europeos apenas pueden sostener guerras de unos pocos días, 4 o 5, una semana como mucho, y estamos hablando en ese caso de ejércitos realmente grandes, tipo el del Reino Unido o el de Francia. Ejércitos como el español no sé si aguantarían 3 o 4 días como mucho de combate, con las reservas de munición que tienen, la disponibilidad que tienen de efectivos, etc. Vamos, que por suerte o por desgracia, pues nuestro continente no está preparado para la guerra, no está concebido para eso, a diferencia de Rusia, que sí lo estaba. Y Putin hizo ese esfuerzo de dirigir Rusia en esa dirección desde hace ya muchos años. Y esto lo sabe Putin. Él sabe que los europeos no estamos a otras cosas muy diferentes. Unas son mejores y otras peores, pero estamos a otras cosas y que puede presionar. En Europa se han hecho esfuerzos desde 2022 para tratar de aumentar el presupuesto en defensa, la fabricación de armamento y munición, pero es que estas cosas van lentas y tiene que haber una decisión política muy clara.
valientes de por sí. Ya os contaba en una contracrónica de hace un tiempo que sobre lo que es crear una fábrica, pues lleva un tiempo, y además el fabricante, las armas no las fabrica el Estado, las fabrican empresas privadas. Una de las cosas, antes de hacer una inversión millonaria en nuevas plantas de producción, solicita garantías a los estados. Viene a decirles algo así como: bien, yo fabrico, cero problemas, pero tenéis que garantizarme la compra de producto durante tantos años para que a mí me compense por haber montado esta fábrica. Y entonces esas cosas en Europa poco a poco han ido arrancando, pero con una lentitud exasperante. Es decir, el aumento en los presupuestos militares está allí en los últimos años, pero ha sido en muchos casos, la mayor parte de los casos, quitando los países del este, ha sido pequeño. En nuestro país, por ejemplo, aquí en España, pues sí ha aumentado el gasto en defensa, pero nada espectacular. Es decir, esto lo saben bien los militares. Pero ahora no queda otra. Y esto lo sabemos desde 2022. Ojo, estamos en 2025. Que esto nos pillase de sorpresa en aquel entonces, bueno, ya ahora tenía delito la cosa porque conocíamos las intenciones de Putin de dinamitar toda la arquitectura de seguridad europea desde hace años, como mínimo desde 2014. A los más susceptibles lo sabían desde 2008, desde aquella guerra que libró por Osetia del Sur contra los georgianos. Hemos visto además, a lo largo de los años, como Putin, valiéndose no de tanques y fusiles, sino de técnicas de guerra híbrida, ya sabéis, propaganda, etcétera, contra Occidente, aprovechando sus puntos de fractura, léase el Brexit, léase lo que tuvimos aquí en España en 2017, lo del proceso catalán, tratando de desgastar las democracias occidentales. Vamos, que quien no se quiso dar cuenta es porque no se quiso dar cuenta. Los europeos, que en este aspecto no tienen perdón, los líderes europeos, los pasados y los actuales, bueno, se estaban haciendo, pues no lo sé cómo decirlo, trampas en el solitario. Sí, no sé cómo decirlo sin herir a nadie, pero estaban haciéndose trampas en el solitario. Aquí no va a pasar nada. Es toda una cuestión de dejar que se le pase el berrinche. Y no, al final, los últimos 30 años han sido anormales en lo que a conflictos bélicos se refiere y a amenazas. Los últimos 30 años, 35 años, desde la caída del muro de Berlín. Y en Europa, pues, dimos por hecho que eso estaba más que asegurado. Ahora bien, y esto también hay que tenerlo en cuenta, ya que puestos aquí a hacer una reflexión completa, un poco sobre la marcha en el tren, el paisaje es precioso, está todo lleno de olivos, chicos, es la razón por la que miro poco a la cámara, porque me deleito mirando este paisaje andaluz tan bonito. Bueno, y de aquí de estos olivos sale un aceite de oliva fuera de lo común. Otro elemento importante es la torpeza de Donald Trump en este aspecto. Porque yo no sé si es consciente, de hecho, no la señalo yo, la ha señalado Bolton, que fue su director de Seguridad Nacional durante su primer mandato. Ya lo he dicho, ha puesto una cadena de tweets que, bueno, a mi juicio muy acertada, que con este tipo de cosas no se juega. Es decir, que si Estados Unidos es el principal actor hegemónico, la primera potencia mundial, por decirlo de alguna manera, se debe a una serie de factores. Uno de ellos es su poderío económico, pero claro, el Estados Unidos del año 2025 no es el Estados Unidos del año 1960. En aquel entonces, en la época de Eisenhower o de Kennedy, Estados Unidos producía ¿cuánto? El 60, el 70, el 75% del PIB mundial. Era poderío absoluto. Sí, era Estados Unidos y el resto. Hoy ya no es así. Hoy Estados Unidos representa aproximadamente 18-20% del PIB mundial. Y ya no se puede hablar de Estados Unidos y el resto. Hay otros países, sobre todo tras la emergencia de China, que rondan un PIB parecido. Dependiendo de cómo lo contemos, incluso podría decirse que es superior. Hay bloques importantes, como puede ser el caso de la Unión Europea, que en 1960 todavía estaba recuperándose de los efectos de la guerra, que había acabado 15 años antes, y bueno, pues hoy, a pesar de las torpezas de sus mandatarios, pues es un lugar rico, ¿no? Con una economía todavía al menos potente. Es decir, que la participación de la economía estadounidense en el PIB mundial es la economía más grande del mundo, pero ya no hay tanta distancia entre la estadounidense y la siguiente, o las otras.
Digamos que el mundo se ha aplanado bastante, especialmente en los últimos 30-40 años. Esto, como veis, no explica la hegemonía estadounidense, solo la economía. Ayuda a explicarla, pero no solo eso. Otro de los factores que ayudan a entender la hegemonía estadounidense, y aquí ya nos meteríamos pues, en la historia del mundo actual, es el hecho de que Estados Unidos, y lo he comentado muchas veces en la contracrónica, Estados Unidos tiene aliados, muchos, muy leales. Aliados además repartidos por todo el mundo. Siempre que se dice, no, pero China va a ser el próximo Estados Unidos. Podrían, pero no tiene tan bien organizadas las fichas como las tiene Estados Unidos. Todo actor hegemónico necesita aliados, buenos aliados. Especialmente ahora, en la que el periodo colonial se pasó, es decir, Estados Unidos no tiene colonias. Bueno, alguno me diréis, Puerto Rico, ya, en todo caso sería una colonia muy pequeña, no. Es como el Imperio Británico, que aparte de contar con aliados, recordad cuando se meten en la Primera Guerra Mundial, ellos se meten de la mano de los franceses, que eran sus aliados. Los propios alemanes, cuando desafían la hegemonía británica en 1914, traen también aliados de las manos, traen a los austrohúngaros, traen a los otomanos, traen a los búlgaros, en fin, que toda potencia hegemónica que quiera serlo. Podemos irnos a la hegemonía española de los siglos XVI y XVII. El rey de España tenía aliados, enemigos, indiscutiblemente, pues ahí estaba el rey de Francia, que era como el enemigo eterno, puntualmente se peleaba con los Saboya, con los ingleses bastante, pero tenía sus aliados, empezando por el imperio alemán. Y una serie de príncipes alemanes y de estados italianos. Bien, volviendo al momento presente, a nuestro mundo, vemos que Estados Unidos de lo que dispone es de una red de aliados, desde 1945, muy leales, que están dentro de una serie de alianzas militares. La más grande de todas es la OTAN, sus aliados europeos, digamos que son como sus aliados preferentes, con los que además tiene una serie de vínculos culturales obvios. Es decir, de un inglés a un estadounidense no hay mucho salto, hablan hasta el mismo idioma, pero de un alemán o un francés o un español o un estadounidense tampoco hay demasiado salto. Estamos hablando que formamos todos parte de la civilización occidental. Pero es que tienen también aliados en el otro lado del mundo. Tienen aliados en el Océano Pacífico, Japón, Corea del Sur, propio Taiwán, Australia, Nueva Zelanda. Aliados, insisto, muy, pero que muy cercanos, que secundan la política exterior estadounidense, al menos en sus grandes líneas. Bien, eso no lo tiene China, y Estados Unidos sí. Es decir, que aunque esté mucho menos poblado que China, está más disperso. Estados Unidos puede permitirse el lujo de tener no ya bases en otras partes del mundo, que las tienen. Aquí, de hecho, en la misma Andalucía, pues hay estadounidenses en Morón y hay estadounidenses en Rota. Vamos, ya en Sevilla y en Cádiz. Pero si viajamos por Europa, pues nos encontramos bases en Alemania, bases en Italia, la de Ariano, por ejemplo, que es muy grande, bases en el Reino Unido. Cuando hay algún despliegue, lo de Afganistán, por ejemplo, pues fue un despliegue de la OTAN, no solo de Estados Unidos. Y hubo, la mayor parte eran efectivos estadounidenses, pero españoles hubo muchísimos, alemanes, británicos, franceses, italianos. Es decir, ese tipo, cuando se armó aquello del Golfo, no en el año 2003, sino la del año 91, Estados Unidos, con George Bush a la cabeza, lo que hizo fue ponerse a la cabeza, capitanear una misión internacional en la que, aunque tenía, en este caso, la autorización y el empuje de Naciones Unidas, eran realmente una operación de la OTAN. Algo parecido a lo que sucedió en la antigua Yugoslavia en los años 90. En Estados Unidos sabe que tiene muchos aliados, buenos aliados, con los que además a los que además les une una relación cercana desde el punto de vista humano y cultural para los europeos, pero con los japoneses, por ejemplo, tiene una relación comercial cercanísima, bueno, con los europeos también, no hay más que ir al aeropuerto de Barajas o al aeropuerto de Frankfurt o al de Heathrow y ver la cantidad de aviones que salen hacia Estados Unidos. Ya os lo he dicho que muchas veces mirar en los aeropuertos te ayuda a entender mucho sobre comercio internacional. Bien, Trump parece ignorar que los aliados son importantes. Es decir, que no puede dejar en la estacada de sus aliados, que es una insensatez, en una palabra. Que es posible que tengan que doblar la rodilla, sobre todo cuando no les queda más remedio, pero de una manera u otra
te van a ir, si ven que no eres fiable, te van a ir dejando, no van a secundar lo que tú vayas haciendo. El caso de Ucrania es solo un caso. Podríamos irnos a temas comerciales, el caso de los aranceles, por ejemplo. Otro país aliado que tienen es México. México y Estados Unidos estuvieron en guerra en 1848 y desde entonces han sido países más o menos amigos, es decir, con una relación muy cercana. Bien, lo mismo con Canadá. Lo mismo me vale con cualquier país europeo. Son socios comerciales de primer orden. No, este hombre lo primero que ha llegado a pisar, como os contaba en la contracrónica del otro día, lo que esperaba todo el mundo era una guerra comercial, la enésima guerra comercial con China, pero lo que no esperaban era que la pagase con sus aliados más cercanos, que la pagase con México, que la pagase con el Canadá, que le subiese de nuevo los aranceles al acero y al aluminio a los europeos o a los coreanos. Y en este punto lo que generas en el aliado es desconfianza, sobre todo cuando tú eres el hermano mayor. Es decir, si mi hermano mayor o mi padre me ha dejado en la estacada una vez o le ha dejado en la estacada a este, lo mismo el próximo soy yo. Vamos, que los taiwaneses ni mucho menos pueden tener hoy seguro que Estados Unidos les va a defender en el caso de una invasión china. Los surcoreanos, 3/4 partes de lo mismo con una hipotética invasión por parte de Corea del Norte. Los europeos, desde luego, ya lo estamos viendo. Es decir, tenemos a un matón en el borde este de la Unión Europea y la mejor idea que se le ha ocurrido es decir que se quede con lo que ha podido conquistar por la fuerza de las armas. Esto deja un precedente muy peligroso. Si eres capaz de invadir un país, quedarte con un trozo y sostener ese trozo, bueno, pues, en fin, ya sabes, adelante, quédatelo, porque esto va mediante los hechos consumados. Esta creo que es Antequera. Sí, va a ser Próxima Antequera. estación. A ver. Antequera, Santa Ana. Correcto. Ya estamos llegando a Antequera, Santa Ana. Lo siguiente, digo yo, que será Granada, aunque igual para Loja. No lo sé, porque esto no olvidéis que aunque sea un tren rápido, es un tren regional. Bueno, si yo voy a ir terminando ya y volviendo con el tema este que os decía de los aliados. A los aliados hay que cuidarlos, para que los aliados tengan confianza en ti. Algo parecido hagas si tienes buenos amigos, te decides a traicionarlos o a tratarles mal. Si esos amigos dependen de ti de alguna manera, pues seguramente te lo acepten de mala gana, nada más, pero en cuanto puedan te van a dejar. Pues algo parecido les podría suceder a los Estados Unidos, a los Estados Unidos de Trump estoy hablando, es decir, al propio Trump, que está haciendo estos desplantes sistemáticos a países con los que tiene una relación envidiable y que si quiere realmente competir con China. Y a ver, no me parece mala idea, es normal que la primera potencia hegemónica pues tenga miedo de que le arrebaten esa condición. Su mejor baza no va a ser el proteccionismo, ni va a ser este tipo de chulerías, va a ser confiar en esa presencia mundial, esa proyección mundial que le dan sus aliados, sus aliados en Europa, sus aliados en Extremo Oriente, sus aliados en Hispanoamérica, pero no termina de verlo. No lo sé, quizás sea porque está persuadido de que realmente, ¿sabéis aquello de America First? Que ya lo decía McCain, esto es un lema que parece que se lo ha inventado Trump, que ya lo decían, lo han dicho muchos candidatos estadounidenses a lo largo de la historia, pero esto de que Estados Unidos primero, bien, correcto, pero sin aliados no habría una América que sea grande de nuevo. América fue grande cuando tenía toda esta red de aliados, que es, en definitiva, la que ha permitido que la hegemonía estadounidense sea tan duradera. Así que, ahora que están tan preocupados con el tema de China, una de sus mejores bazas es esa. Ahora bien, ¿por qué entonces está actuando así? Podría ser, y con esto ya os prometo que termino, podría ser que simplemente se trate de un ensayo, está tanteando. Es decir, no es la primera vez que Trump dice una cosa y luego es la contraria, que se limita a tantear, bueno, vamos a ver aquí, si esto funciona, si veo que tengo mucha
mucho rechazo por parte de, a él ya digo, los aliados le dan igual, concretamente a los europeos, a los que desprecian de una manera muy decidida, a pesar de que él curiosamente es medio escocés, medio alemán. Es decir, si hay alguien europeo en Estados Unidos, y además de cerquita, ese es el propio Donald Trump. Tiene una fijación con la Unión Europea que es malsana. Pero bueno, no sé si será eso, es una posibilidad, o podría suceder también que se tratase de algo que tiene estudiado. Ha elegido como directora de inteligencia a Tulsi Gabbard, que es cercana a los postulados de Putin, pero, en fin, que Trump es en cierta medida un misterio para muchas cosas. En fin, queridos, con esto ya sí que terminamos aquí en Antequera Santa Ana, ahí la podéis ver. La estación eso de allí es un tren de media distancia, pero de los que van lentos, Estos son los que, porque aquí la vía se para, si queréis ir hacia el estrecho de Gibraltar, aquí es donde está la bifurcación. Este tren, si bajáis hacia Algeciras, pues de aquí sale lo único. Tienen que ir esos trenes porque la vía de aquí, la línea que va de aquí, pasa por Ronda, no está electrificada. De hecho, yo lo he hecho en alguna ocasión, y lo que hace el tren que venía de Madrid era cambiar de locomotora. Le soltaba la locomotora eléctrica y ahí delante le ponían una locomotora diésel. Bueno, pues con esto ya terminamos a la contra, hecho sobre la marcha, nunca mejor dicho, aquí desde la misma Antequera. Y nada, me despido de todos vosotros, hasta el próximo a la contra.